Habíamos quedado en el ejercicio 8, ¿puede ser? Sí, profe. En el 8, bueno. Entonces, en el ejercicio 8 nos piden calcular la solubilidad molar de un precipitado, de una sustancia, que es el sulfuro de plata, y en distintas condiciones. La solubilidad molar del sulfuro de plata en distintas condiciones. Primero en agua pura y después cuando se agregan determinadas sustancias a esa solución. Entonces el primer caso es la solubilidad del sulfuro, no es sulfato, sulfuro de plata en agua pura. Entonces, por definición, tenemos que plantear el equilibrio de solubilidad de esa sal, sulfuro de plata, que se disocia dando 2 iones plata y un ion sulfuro, y donde el KPS asociado a ese equilibrio es igual a la concentración de la plata, y que en este caso lo llamábamos 2S, porque tenemos 2 moles de plata, entonces esa concentración de plata elevada al cuadrado por la concentración de sulfuro, que sería S para nosotros, elevado a la primera, el coeficiente es 1. Entonces el KPS para esta sal va a ser igual a 4 veces la solubilidad de esa sal elevada al cubo. Y simplemente el paso siguiente es despejar la solubilidad como la raíz cúbica del KPS sobre 4. Y encontramos la solubilidad molar, expresada en moles por litro. ¿Sí? O sea, es para definir la solubilidad de una sal, decimos que planteamos el equilibrio de solubilidad sabiendo que S moles, donde S es la solubilidad de esta sal, se disocia dando 2 S moles del catión y un S mol del anión. Esa es la cantidad relativa. Entonces el KPS lo expresamos en función de esas concentraciones, 2S y S, elevado a los coeficientes estequiométricos. Y despejamos S nada más, como habíamos definido la solubilidad. El segundo punto que nos piden es que calculemos la solubilidad de la misma sal, pero ahora cuando se agrega la solución 10 a la menos 3 formal de nitrato de plata. 10 a la menos 3 formal de nitrato de plata. Profe, Sí, tengo una pregunta. En sí, el diga. inciso A, cuando plantea la ecuación con el KPS y la solubilidad, Sí. ¿no quedaría 2S por S al cuadrado? Digo, porque el ion plata tiene un coeficiente de 2, entonces serían 2S. Sí, este es 2S de la plata. Este es el 2S de la plata y el S es Ah, del... sí, sí, sí. Está puesto acá al revés en Bien. realidad. Pero sí, es Sí, sí, no me exactamente. doy cuenta. 2S de la plata al cuadrado y S del sulfuro. Así es. Sí, Bien, o bien, sea, bien. acá está Gracias, cambiado profe. el orden de los factores, no hay problema. Eh, Perfecto. entonces de Gracias, ahí profe. despejamos la solubilidad y tenemos el resultado. El siguiente punto, cuando agregamos nitrato de plata. En este caso, al agregar nitrato de plata tenemos un efecto ion común porque tenemos un ion común en la sal agregada, que es el ion plata. ¿Sí? Es común a la sal del sulfuro de plata. Entonces el efecto que estamos viendo acá es qué efecto produce el ion común al agregar una sal que contiene un ion común a la sal original. Entonces planteamos el equilibrio de solubilidad nuevamente, el mismo equilibrio del principal, que sería la solubilidad del sulfuro de plata, y tenemos que ver en este caso cómo se modifica el equilibrio. Para los que van llegando, por favor, registren asistencia, ¿no? No se olviden. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver que la concentración de la plata, o sea, la cantidad de los iones que participan en el equilibrio de solubilidad, siguen siendo acá los mismos. O sea, el KPS es igual a la concentración de ion plata por el ion sulfuro,
la plata al cuadrado por la concentración de ion sulfuro. Ese equilibrio se mantiene, ¿sí? Pero acá en este caso, la concentración de plata se ve alterada porque está siendo agregada más cantidad de iones plata. Entonces tenemos que ver el efecto que tiene ese agregado de ion plata, que es común a la solución. El efecto que tenemos que tener en cuenta es este, que por el principio de Le Chatelier, un aumento en la concentración de iones plata me va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda. O sea, si nosotros vemos este equilibrio, aumentar la concentración de ion plata hace que este equilibrio se desplace hacia este lado, hacia el lado izquierdo, hacia el lado de los reactivos. ¿Sí? Porque estamos tratando de compensar ese aumento. Entonces el equilibrio tiende en sentido contrario. Entonces, en ese caso, la concentración de plata va a ser igual a la concentración, a 2 veces la concentración de sulfuros, más la concentración inicial, la plata agregada, digamos, la plata que agregamos en exceso, o como sal, Esta es la cantidad de plata que agregamos, y esta sería la cantidad de plata que hay inicialmente. 2 veces la concentración de sulfuro, si tomamos en cuenta esta relación. Entonces, esta expresión, la concentración de sulfuros acá, es despreciable frente a esta concentración, porque esta solubilidad del sulfuro, que ya la habíamos calculado antes, que era 2,5 por 10 a la menos 17 molar, es la que correspondería a colocar acá, 2S, comparado con este término de 10 a la menos 3, es mucho más pequeño. Entonces nos queda 10 a la menos 17, comparado con 10 a la menos 3, es prácticamente despreciable el primer término. Entonces el KPS va a tener que tener en cuenta este nuevo equilibrio. Entonces la solubilidad de la sal se va a ver modificada por esa variación. Entonces nos queda que el KPS se tiene que mantener, es el valor que ya teníamos, que es 10 elevado a la menos 49,2. La concentración del ion plata ahora es este valor, 10 a la menos 3, porque el otro término lo considero despreciable, y ese entonces me queda en esa relación, en esa proporción, porque veamos acá. Nosotros la expresión se mantiene, el KPS sigue teniendo la misma expresión. El S era igual al KPS sobre 4, tiene este valor. Luego, tenemos esta concentración, la expresión del KPS también se sigue manteniendo, lo que cambia ahora es la concentración del ion plata en el equilibrio, en el nuevo equilibrio. Entonces ahora el resultado es la solubilidad, que ha cambiado su valor. Antes la solubilidad de la sal era 2,7, pero por menos las 10 a la menos 17, y ahora disminuye. ¿A cuánto? A 6,3 por 10 a la menos 44. O sea, ha cambiado bastante. Varios órdenes de magnitud. O sea, la sal disminuyó su solubilidad por efecto del ion común. Quiere decir que estoy protegiendo al precipitado de disoluciones, estoy mejorando, se hace menos soluble, y lo protejo al precipitado si agrego un ion común. Por efecto del ion común, el precipitado se va a preservar. Ese sería el efecto en el laboratorio, que nosotros podemos agregar el efecto del ion común para mejorar que no se redisuelva el precipitado, que se mantenga en solución. Que el precipitado se mantenga, que no se disuelva, quiero decir. ¿Sí? No sé si quedó claro cómo se plantea. Entonces el KPS para el primer equilibrio es simple, sencillamente tiene en cuenta la concentración de la plata y de los sulfuros que están dados por la ecuación del equilibrio. Y los valores que manejamos son nada más el KPS normal y sobre 4 raíz cúbica. Esa es una constante, no depende de cuánto haya de plata ni cuánto haya de sulfuro, es simplemente el equilibrio. Y la solubilidad tiene un valor,
que es de este orden, 2,5 por 10 a la menos 17 molar. A ver qué dicen por el chat. Recuerden de ir firmando la asistencia a medida que van entrando. ¿Hay alguien que está esperando acá? Voy a ver si alguien me pregunta algo. No, están las asistencias nada más. Bueno, cuando agregamos un ion común, como es el caso del nitrato de plata, que tiene en común el ion plata con respecto al sulfuro de plata, el equilibrio de solubilidad se altera. O sea, el equilibrio se mantiene, quiero decir, el equilibrio se mantiene. Lo que va a cambiar son las concentraciones de las sales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos agregando un ion común. Eso va a preservar al precipitado, va a hacer que el precipitado disminuya su solubilidad y se mantenga como precipitado. El efecto se debe a que, por el principio de Le Chatelier, el aumento de la concentración de uno de los iones que participa en el equilibrio principal va a desplazar el equilibrio en el sentido opuesto. O sea, si aumentamos la concentración de ion plata, este equilibrio va a tender a la izquierda. Entonces se va a formar mayor cantidad, sería mayor precipitado de sulfuro de plata para mantener el equilibrio, para que la constante se mantenga. Entonces, lo que hacemos nosotros acá es considerar cuál es la concentración total de plata debido al agregado de esa sal común. Entonces, la concentración de plata va a ser igual a la concentración que ya me aportaba antes la otra sal que vimos anteriormente, que era la cantidad de plata era igual a la concentración, veíamos de acá, la solubilidad era del orden de 2,5 por 10 a la menos 17. Y representaba la concentración del sulfuro por dos veces la concentración de la concentración de plata, la concentración de sulfuro por la concentración de plata al cuadrado. Entonces, nosotros de acá despejábamos ese y era del orden de 2,7 por 10 a la menos 17. Y esto representa la concentración del sulfuro y de la plata, ¿no es cierto? Porque tenemos esta expresión de acá. Representa la concentración del sulfuro por la concentración de plata al cuadrado. Entonces, la concentración de la plata sería esta cantidad por 2, 2S. La concentración de plata es 2S, era esto, elevado al cuadrado. Entonces la concentración de plata inicial es 2S, eso es lo que ponemos acá. Y que es igual al doble de la de sulfuro, es lo mismo. Podría decir la concentración 2 veces la del sulfuro o la de la plata, es lo mismo. Entonces acá yo tengo que esa sería la cantidad de la concentración de iones plata en el equilibrio, cuando no tengo la sal agregada. Y ahora le tengo que agregar los iones plata agregados. Esto me va a dar la concentración total de plata debido al agregado de esa solución de nitrato de plata. Y vemos que esta concentración es despreciable frente a esta. Entonces directamente decimos que la de plata vale esto directamente, 10 a la menos 3. Esto no lo tenemos en cuenta. Y en base a ese nuevo dato, recalculamos la solubilidad, teniendo en cuenta el equilibrio de solubilidad, que es el mismo que el anterior. ¿Sí? Exactamente el mismo. 2S exactamente igual. Y despejamos en este caso el S. Entonces me queda esta expresión, despejo S, y el valor numérico de S va a cambiar. Significa que la solubilidad de la sal original ha disminuido. Pasó de 2.7 por 10 a la menos 17, 2.5 por 10 a la menos 17, pasó a 6.3 por 10 a la menos 44. ¿Sí?
Luego, otro efecto que hay que observar es qué pasa cuando a ese equilibrio de sulfuro de plata le agregamos ácido nítrico. ¿Qué efecto tiene el ácido nítrico sobre la solubilidad de la sal de sulfuro de plata? Para definir cómo cambia la solubilidad en presencia de un ácido, tengo que plantear el equilibrio de la misma sal, de la disociación de esa sal, teniendo en cuenta la presencia de los protones y cuál de esas especies se va a ver modificado. Entonces, en el equilibrio decimos entonces que este sulfuro de plata se disociaba dando iones plata, iones sulfuro, y que los protones del medio pueden alterar esta parte de la reacción, ya que se formaría ácido sulfídrico. Reaccionarían esos protones con los iones sulfuro y alterarían este equilibrio. De la manera semejante como hacíamos con la constante condicional del equilibrio de formación de complejos, de la misma manera actuaría acá. Entonces hay un equilibrio principal y un equilibrio secundario, donde de esta parte de la reacción conocemos la constante global para esta etapa, que va a ser igual a las constantes parciales para esa etapa. Entonces tenemos este equilibrio lateral. Decíamos que la acidez siempre estaba planteada de esta manera, ¿no es cierto? Empezábamos de acá para acá y de acá hacia acá. Entonces este era el pK, y este era el pK1 por el pK2. Entonces teníamos los equilibrios laterales. Y si tenemos las constantes globales, directamente vamos en este sentido, y si tenemos las constantes individuales, o sea, las constantes de acidez de cada etapa, tengo que tener en cuenta que hay una relación matemática entre ellas, entre la constante global y la constante individual de cada etapa, o parcial. Entonces acá tenemos que plantear la constante del producto de solubilidad modificada en función de ese equilibrio lateral. Entonces esa constante de equilibrio modificada por la reacción lateral, el KPS plata sulfuro prima, le llamo al sulfuro, le pongo el prima, porque es la especie que está cambiando su concentración, es la que está viendo modificada su concentración. La plata no. La plata, el ion plata no tiene especies con las que reacciona. Entonces me queda esta la nueva constante modificada, o aparente, la constante del KPS aparente. Entonces esta constante va a ser igual en función del equilibrio principal, va a ser igual a la concentración de plata al cuadrado por la del sulfuro prima, porque es esta especie, prima, prima, nada más, a la primera. Esto está elevado a la primera. Y donde la concentración prima era igual a la total, como antes. Era igual a la concentración de la especie del anión sulfuro, más con una carga con un protón asociado y con los dos protones, es el ácido sulfídrico. Y donde el coeficiente de reacción lateral del sulfuro debido a la presencia de los protones, o debido a la acidez, va a ser igual a la concentración total de sulfuro sobre la fracción del sulfuro libre. O sea, va a ser igual a ese cociente, que siempre era mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces, de acá podemos despejar la concentración S' como alfa, el coeficiente, por S. Y en función de eso podemos volver a escribir la constante de equilibrio. El KPS prima, digamos, de la especie que ha tenido una reacción lateral, que está afectada por una reacción lateral. Entonces, reemplazando esta concentración S' que teníamos acá por el producto, alfa, si S' es alfa por S, nos queda en la nueva expresión final, nos queda como un producto, como antes, por el factor
del coeficiente de reacción lateral. Y de la misma manera que vimos en complejometría, ese coeficiente de reacción lateral es igual a un polinomio que, del orden que dependerá de las etapas en las que ocurre esa reacción lateral. Acá tenemos dos etapas, entonces un polinomio de segundo grado, que es 1 más beta 1 por la concentración de protones en la primera, más beta 2 por la concentración de protones al cuadrado. De la misma manera que vimos antes, para complejometría. Entonces, calculamos ese coeficiente de reacción lateral, porque conocemos el beta 1, conocemos el beta 2, y si no lo conocemos lo tenemos que calcular en base a las relaciones, y determinamos el coeficiente de reacción lateral. Y ese coeficiente de reacción lateral lo tenemos que incorporar en esta expresión. Entonces nos queda el KPS', ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que lo tengo en formato Excel pegado, y entonces pasa esto, que no tengo espacio. Tengo una columna muy, muy chiquita, entonces yo tengo acá que agrandar, para que se vea bien, tengo que agrandar la columna. A ver. Eso pues, ese es el problema que tengo acá, que tengo una columna muy angostita, y no me da, bueno, porque he pegado desde el Excel. Ahí parece que fue. Si no, no se ve nada. No, muy chiquitito. Ahora tendría que pasarlo desde el Excel. Entonces, el coeficiente de reacción lateral lo tengo que tener en cuenta acá, reemplazar y encontrar el nuevo S en esta expresión. El KPS' lo tengo que reemplazar porque dijimos que era igual al KPS normal, que eran estos dos términos, por el coeficiente de reacción lateral. Y de ahí despejamos la nueva solubilidad. El KPS' igual al producto, a estos dos, igual al KPS por alfa. El KPS lo conozco, a este KPS lo conozco, es el dato, y el alfa, entonces calculo el S en función de eso. Entonces igualo este término, 3,6 por 10 a la menos 50, 40.9, y por 933 por 10 a la 13, y de acá despejo el S, como la raíz cúbica de S, y encuentro el nuevo valor. ¿Sí? O sea, es todo plantear el equilibrio, la constante condicional que llamamos antes, acá le llamamos constante aparente del producto de solubilidad, la incorporo y despejo S. El mecanismo es el mismo. Y el complejamiento es exactamente el mismo también, la forma de cálculo. Nosotros teníamos, para el caso del sulfuro de plata, decimos el equilibrio que se establece es este, que se disocia dando dos iones plata y ion sulfuro, y en el medio agregué, dice amoníaco en concentración 0,5 normal, formal. Una solución 0,5 formal de amoníaco, y me dan las constantes globales de formación del complejo. Entonces, al tener estos datos de las constantes globales, me están diciendo que el ion plata es el que se va a complejar con el amoníaco, y va a dar el amín plata y el diamín plata en dos etapas sucesivas.
Entonces ahora tengo que de nuevo calcular el pK aparente, el KPS aparente, dado por la concentración de la plata, ahora es la que se modificó, le llamo prima por el S que no se modifica, y es igual a lo mismo que antes, a 2S prima al cuadrado y por S prima, que es la nueva solubilidad que tengo que calcular, y donde el coeficiente de reacción lateral vale un polinomio de segundo grado, porque hay dos etapas en la reacción lateral, y que siempre tiene la misma forma, es 1 más el coeficiente global de la reacción lateral, multiplicado por la concentración de la especie que me está generando este compuesto, a la primera más el beta 2 por la concentración de la misma especie al cuadrado. El KPS entonces prima tiene esta expresión, lo pongo en función del coeficiente de reacción lateral y me queda igual, siempre me va a quedar igual a esto. KPS prima igual al alfa, el coeficiente de reacción lateral, por el KPS de la sal sin modificar. Calculo el alfa y de la misma manera que antes me queda el S', despejando de esta relación. Me queda el S'. Y vemos acá que qué ha pasado con el S en la anterior y en esta. Cuando teníamos el efecto del ácido, vemos que la solubilidad aumenta. Pasaba de 10 a la menos 17, que era sin nada en agua pura, aumenta a 10 a la menos 12. Quiere decir que aumentó la solubilidad. Significa que la especie parte se está perdiendo, se está disolviendo parte del precipitado. Y cuando agrego amoníaco, la solubilidad también está mermando un pequeño valor, ¿no es cierto? La solubilidad aumentó, dijo, no disminuyó, aumentó, pasó de 10 a la menos 17 a 10 a la menos 15. ¿Sí? El original era 10 a la menos 17, pasa a la 10 a la menos 15, o sea que aumentó la solubilidad de la sal en ese punto, debido a la presencia del amoníaco en el medio. O sea, la sal se está solubilizando, no tanto como en el otro caso, porque el otro pasó a 10 a la menos 11, 12, 10 a la menos 12. ¿Sí? Entonces está aumentando la solubilidad. Y por último, tenemos el caso cuando agregamos una sal que no tiene iones comunes, como es el caso del nitrato de sodio. Si a la sal original, que era el sulfuro de plata que precipita, le agrego a esa solución 0,01 formal de nitrato de sodio, ¿qué efecto produce sobre la solubilidad de esta sal? Entonces, acá tenemos el efecto del ion no común, sino el efecto de sales, la presencia de sales en el medio. En ese caso, tenemos que plantear la fuerza iónica, tener en cuenta cuál es la fuerza iónica del medio debido a la presencia de esta sal. La sal tiene esta concentración, 0,05 formal. Entonces, lo que hacemos es calcular la fuerza iónica del medio, en función de esa sal agregada y de los iones que había inicialmente. Entonces, ¿qué tenemos? La fuerza iónica del medio es igual a un medio de la sumatoria de los productos de las cargas iónicas por las concentraciones de todos los iones presentes. Y luego teníamos que ver cuál es, en función de esa fuerza iónica, calculo el logaritmo del coeficiente de actividad, en función de cuál es el valor numérico de la fuerza iónica. ¿Sí? Porque teníamos distintas ecuaciones en función del valor de la fuerza iónica. Eso está en la teoría. Entonces el primer paso es definir cuál es la fuerza iónica del medio. El mu era igual entonces a la mitad, a 0,5 veces, la suma de estos productos, de las concentraciones, de la carga de cada una de las especies por la concentración de cada una de las especies. Teníamos la carga de la concentración de la plata, su carga, la del sulfuro, su carga, la del sodio, su carga,
la concentración del nitrato y su carga. Las dos primeras, los iones en solución decíamos que eran muy bajitas debido al equilibrio de solubilidad, que era del orden de 10 a la menos 17. Entonces estos dos términos son despreciables. Siempre la sal que está solubilizada, justo ese es el punto en la solubilización de esta sal, tenemos concentraciones de los iones muy bajas. Entonces estos dos iones despreciamos frente a estos dos, que son los iones que se agregaron. Por lo tanto, estos términos no los tengo en cuenta y sumo estos dos términos. Y me da una fuerza iónica de 0.05 molar. Ahora, en función de esta fuerza iónica, tengo que elegir cuál es la ecuación que voy a utilizar en el cálculo del coeficiente de actividad. Entonces vimos que la expresión que se debe aplicar es esta, para fuerzas iónicas entre 0,01 y 0,1 molar. O sea, acá está comprendida la 0,05. Y nos da el logaritmo del coeficiente de actividad, le da para cada ion. Entonces partimos con el ion plata, tengo que tener la carga de la plata, elevada al cuadrado, la fuerza iónica calculada en el punto anterior, 1 más, todo dividido 1 más 0.329 por el radio iónico, el radio del ion plata, por la fuerza iónica calculada antes, elevada a la 0,5. Estos radios iónicos los sacamos de tablas, que la tienen en la teoría. Para la teoría, vamos a la teoría, sacamos el radio iónico en Armstrong y lo reemplazamos. Y calculamos su valor. Entonces el coeficiente, tiene el coeficiente de actividad del ion plata, me da 0,8. Y hacemos lo mismo para el ion sulfuro. Hacemos lo mismo, usamos la misma expresión para el cálculo, cambiamos el radio iónico, el ion sulfuro tiene un radio de 5 Armstrong, y todo lo demás es lo mismo. De acá despejo el valor del coeficiente, está como logaritmo, aplico el antilogaritmo de este resultado, y me queda 0,46. El coeficiente 0,8 y 0,46. Con esos valores voy a la expresión del cálculo del KPS, expresado en función de las constantes del producto de solubilidad y de los coeficientes de actividad, porque decíamos que esta constante del producto de solubilidad dependía de las actividades, y la actividad era la concentración, producto de la concentración por el coeficiente de actividad. Entonces me queda el KPS en función de la constante del KPS, que sería esto que aparece en el numerador, dividido los coeficientes de actividad, cuyos valores ya están calculados. Entonces nos queda un valor de constante de 2.11 por 10 a la menos 49. En función de esa nueva constante de equilibrio, calculo S. El KPS ahora lo pongo en función de la expresión original, que era 4S al cubo, y lo igualo a esta nueva constante de equilibrio, porque es la que tiene en cuenta la presencia de los otros iones, debido a que cambió la fuerza iónica del medio, se alteró el valor de la constante, no se mantiene el valor de la constante, sino que cambió a este nuevo valor en función de las actividades, y igualo la expresión original que siempre la usamos de la misma manera, y despejamos S. Y me da un valor de 375 por 10 a la menos 17, o sea, me da un valor muy... Ahí acá tengo otro resultado, no sé qué pasó. Bueno, ustedes fíjense bien, hagan todo el cálculo, y bueno, yo voy a revisar también acá, porque acá tengo un número y acá tengo otro. Voy a ver dónde está el error. Bueno, fíjense ustedes cuál es el resultado. Pero se entendió la forma de cálculo, para que ustedes lo tienen que rehacer al ejercicio, lo tienen que aplicar. A ver, ¿alguien me contesta? Todos Sí, los que profe. han, Sí, se ¿sí? entendió. Bueno, todos los que han ingresado, han registrado asistencia, todos los que han ingresado, registren asistencia, por favor.
Bueno, siempre esa solubilidad se da en molaridad, ¿no? Siempre el resultado es en molaridad, a menos que piden otra concentración. Lo que calculamos está expresado en molaridad. El siguiente punto es la curva de valoración. Ustedes han visto que en todos los temas tenemos que hacer una curva de valoración en función del tipo de volumetría. Entonces, ahora vamos a hacer esta en función de los datos que tenemos. Vamos a construir una curva de valoración para volumetría por precipitación. En este caso se plantea que 50 mililitros de sulfocianuro de potasio de esta concentración se está valorando con cobre, cuya valencia es 1, cuyo estado de oxidación es +1, y de la misma concentración, no, de la mitad de la concentración. Este es 4 por I a la -2 y este es 2 por I a la -2. Y nos piden que calculemos los puntos de valoración expresados como P del tiocianato, o del sulfocianuro, lo mismo, tiocianato, sulfocianuro, del sulfocianuro, cuando se agregan 0, 10, 25, 50, 90, 100, 110, 125 y 150 mililitros del reactivo titulante, que es el cobre 1+. Entonces, y el dato es el KPS del precipitado, del tiocianato de cobre o sulfocianuro de cobre, que tiene este valor. Entonces, tenemos, lo primero que hacíamos en estos casos era ver el punto final, el punto de equivalencia. ¿Sí? Ese era el primer paso en todas las volumetrías, saber cómo dividíamos los cálculos en función de cuál era el intervalo que se estaba realizando la valoración. Decíamos que los intervalos eran inicio, ante el punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y de volúmenes superiores al punto de equivalencia. Esas eran siempre las formas de plantear los intervalos de valoración. Entonces, el primer intervalo entonces es... El primer intervalo es el primer punto es el volumen inicial, cuando no agregué nada de cobre al principio. En ese caso, la concentración del tiocianato, y nos están diciendo, la curva de valoración es expresar el P del tiocianato, o del sulfocianuro. P, habíamos dicho que P era la función menos logaritmo. O sea que tenemos que graficar menos logaritmo de la concentración de tiocianato versus el volumen del reactivo titulante, que es el volumen de cobre 1. Entonces, inicialmente tenemos tiocianato, nada más presente. Y quiero saber cuál es la concentración de tiocianato. Entonces, lo que necesito calcular es el P del tiocianato en el valor inicial. Para calcular ese valor, tengo que tener en cuenta la concentración inicial del tiocianato en el Erlenmeyer. Me dice que la concentración inicial es de 4 por 10 a la -2 molar. 4 por 10 a la -2 molar. Esta es la concentración inicial. Y el P de esa concentración directamente es aplicar menos logaritmo a esta concentración, y me va a dar este resultado. Si aplico menos logaritmo de 4 por 10 a la -2, me queda esto como resultado. Luego, les dije que lo inicial era determinar el punto de equivalencia. Me salté esta etapa antes. Les dijimos que tenemos que saber cuál es el volumen de punto de equivalencia, y para eso tenemos que igualar los números de equivalentes. Acá en volumetría por precipitación igualamos equivalentes. Los equivalentes son iguales al volumen por la normalidad, volumen por normalidad, de ambos lados, en este caso, porque todos son volúmenes, y nos queda que el volumen del cobre, en el punto de equivalencia, el volumen del reactivo titulante en el punto de equivalencia va a ser el producto de la normalidad por volumen sobre la normalidad del cobre, y en este caso, la normalidad y la molaridad son iguales para este caso particular,
porque tenemos que hay una combinación 1 a 1, y las cargas representan, el n vale 1 en estos casos. Entonces puedo ponerlo en función de la misma normalidad que coincide con la molaridad. Despejando me queda volumen de cobre igual a 100. Entonces, el siguiente punto van a ser todos los puntos menores que 100, que van a responder a una ecuación. ¿Y a qué ecuación responden? Responderían a la concentración del tiocianato remanente en el Erlenmeyer, porque a medida que vayamos agregando el reactivo titulante se va a ir consumiendo el tiocianato y va a quedar una parte sin reaccionar. Eso es lo que tengo que calcular. ¿Qué concentración de tiocianato quedó sin reaccionar? Y calculo luego de esa concentración sin reaccionar, aplico menos logaritmo y ya tengo la columna del P del tiocianato, que es lo que debo graficar en función del volumen de cobre agregado. Entonces, para calcular esa cantidad que no ha reaccionado de tiocianato, hacemos el cálculo que hacíamos antes. Decíamos, la cantidad, los equivalentes de tiocianato totales iniciales es la concentración por el volumen, menos la cantidad, perdón, ¿dije bien? Sí, la concentración por el volumen sería la cantidad total, menos el reactivo que agregué, que es el cobre, va a ser la concentración del cobre que agregué por el volumen agregado de cobre, y sobre el volumen total me va a dar la cantidad, los equivalentes de reactivo que aún no ha reaccionado. Y para todos los casos va a ser lo mismo. Esta concentración inicial del tiocianato es la misma, el volumen total es el mismo, lo que cambia es el volumen del reactivo, el B sub R que le llamé acá, que es el del cobre, que vale 10, vale 25, vale 50, vale 90. ¿Sí? Y en el denominador también va cambiando, porque es el volumen inicial de tiocianato más el volumen del reactivo agregado. Entonces esta expresión va a ir modificándose a medida que vayamos agregando reactivo titulante. Y por lo tanto, el P del tiocianato va a tener un valor ¿está bien, Leonor? Entonces, la cantidad de el P del tiocianato va a ir aumentando, porque su concentración va disminuyendo, ¿no es cierto? Porque el P es menos logaritmo de la concentración. Entonces va aumentando porque la concentración va disminuyendo, hasta el punto de equivalencia. El siguiente tramo de la curva es el punto de equivalencia, ese punto en particular. Y para determinar cuál es la concentración de tiocianato en el punto de equivalencia, tengo que usar la concentración, la relación de concentraciones establecida por el KPS. Entonces decíamos el KPS era igual al producto de las concentraciones de los iones en solución, que sería el tiocianato y el cobre. Y en ese punto ambas son iguales, por lo tanto me queda concentración de tiocianato al cuadrado igual al KPS. Por lo tanto me queda la del tiocianato y la raíz cuadrada del KPS. ¿Sí? Entonces me queda esta expresión de cálculo para el punto de equivalencia. Y el KPS es una constante, simplemente tengo que hacer la raíz cuadrada de esa constante, y me da este valor. Y luego aplico el logaritmo, menos el logaritmo de esta concentración, me da este valor. Y ya tendría los puntos antes del punto de equivalencia. Ahora me queda hacer la porción de la curva de titulación posterior al punto de equivalencia. Y en ese caso, ahora lo que se excede, lo que tengo en exceso ya no son los tiocianatos, sino los iones cobre que agregué en exceso. Entonces la cantidad de cobre, la concentración de cobre en exceso va a ser igual a la concentración de ese reactivo que agregué cobre por su volumen, menos la cantidad de tiocianato que había, que entonces esa diferencia me va a dar el cobre que no reaccionó sobre el volumen total. Poniendo los datos, concentración agregada de cobre por su volumen total, que sería 110,
dividido el volumen del reactivo, los 110, más el volumen inicial, que era de 50, creo, de 25, a ver, veamos, ¿no enteras? Volumen 50. Entonces me da esta concentración para 110. Y ahora me queda, acá tengo la concentración de cobre en el medio, la concentración de cobre en el medio. Pero yo necesito la concentración de tiocianato, que es lo que estoy graficando. Entonces, para encontrar esta concentración de tiocianato en equilibrio con esta concentración de cobre, aplico el KPS. Entonces el producto de estas concentraciones tiene que ser igual al KPS. Por lo tanto, de ahí despejo esta concentración. ¿Sí? KPS igual a la concentración de tiocianato por la concentración de cobre y despejo. Y me queda este valor de concentración de tiocianato. Esto es de cobre. Y aplico el logaritmo, menos el logaritmo a este número, y me queda este valor numérico. Y hago lo mismo para los puntos siguientes. ¿Se entendió? ¿No es al revés, profe? ¿Qué cosa? A ver, ¿No se decime. está confundiendo de columna? A ver, veamos. Esto es cobre. Sí, sí, perdón, dije al revés. Sí, no leí bien. Acá calculo la de cobre, calculo esta, y despejo esta. Sí, dije al revés porque no veía acá la columna. Sí, pero yo necesito calcular la de cobre porque es lo que tengo en exceso. Vale lo mismo, sino que yo me ubiqué mal en la columna nada más. Digo, la concentración de cobre en exceso es igual a la cantidad de cobre, de concentración de cobre que tengo como dato por el volumen total que agregué, que es 110, menos la concentración del tiocianato por su volumen inicial y dividido el volumen total. Eso me da este valor, acá, me da este valor. Ahora, para calcular la incógnita, que es el P del tiocianato, es lo que tengo que graficar, tengo que hacer esto, lo calculo en función del KPS, donde el producto de ambas concentraciones tiene que ser igual al KPS. Por lo tanto, de ahí despejo esta, que no la tengo todavía. Tengo esta, nada más. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ahora sí, bien. Entonces, este es lo que calculo con esta expresión. Encuentro este valor con el KPS y recién aplico el logaritmo acá. Menos el logaritmo de este número, me da este número. Y ya tengo todos en función del CAP, del P del tiocianato. Del P del tiocianato, que es lo que tengo que graficar. P del tiocianato versus volumen de reactivo titulante, los mililitros de cobre que hace agregar. Y nos da esta curva, que es lo que ustedes habitualmente están acostumbrados a ver. Bueno, y por último, hay que calcular el error asociado, que ya nos quedan 2 minutos. El error asociado al indicador en una valoración de 25 mililitros de cloruro de 10 a la menos 2 molar con nitrato de plata 10 a la menos 2 molar por el método de Mohr, que en este caso está a un pH de aproximadamente de 8, teniendo en cuenta la concentración de cromatos. En el punto final es de 0,02. El límite de apreciación del precipitado es cuando la concentración de cromatos es 10 a la menos 5 molar, dice ahí es el límite. Si no tengo esta concentración no lo voy a ver al precipitado. Entonces, nos piden que calculemos el error. Yo les pediría, en la teoría tienen ustedes el desarrollo del cálculo del volumen, del punto de equivalencia o el error que se comete, lo está desarrollado en la teoría de la parte del laboratorio, que lo planteen de la misma manera, ¿sí? Fíjense, y lo planteen de la misma manera. Yo estaba planteándolo acá de otra forma, para ver si llego al mismo resultado. Ustedes ya lo tienen resuelto en el laboratorio, en la guía del laboratorio. ¿Sí? Traten de resolverlo y lo vemos el lunes. No hay clase, ¿no es cierto? Es feriado. El lunes no tenemos clase, tenemos el miércoles que viene, y ya tendríamos que cambiar de tema. Cualquier cosa, yo les mando, ustedes me pueden mandar el ejercicio en base en el foro, cómo lo hacen, y yo veo cómo lo planteo de otra forma, ¿puede ser? En el foro lo hagamos, en el foro del seminario 5.
Algunos de ustedes me mandan en función de lo mismo que está planteado en el laboratorio. Y a ver si llegamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? A ver cuántos mandan. Los espero entonces. Bueno, Ahora ya terminamos. ¿Todos han registrado asistencia? Si no, registren asistencia acá. Listo, nos vemos el miércoles, pero lo del foro hasta el viernes los espero para que me manden. Tienen que mandar el problema 10 resuelto al foro, para que se los vea si está bien. El problema 10, que se hace igual que está en el laboratorio, en la guía del laboratorio está el mismo planteo, pero para otra situación. Es un planteo similar, no es exactamente el mismo. Este seminario era el miércoles que viene de la otra semana. Pero ahora tenemos, o si quieren ustedes, les puedo dar una consulta el martes, no sé si disponen de tiempo, el martes que de la otra semana. ¿Pueden? Por cualquier duda o este problemita lo podemos ver el martes que viene. ¿Pueden? ¿En qué horario? ¿A la mañana? ¿Puede ser? Sí, a la mañana, profe. El martes a la mañana tipo 11. Sí, 10, por mí está bien. 10 dicen acá. El martes Sí, no que hay viene problema. a las 10 de la mañana. Bueno, pero si lo pueden ir mandando, mejor. Y hacemos una consulta, como ya no nos vemos hasta el otro miércoles, porque viene feriado, hasta el otro miércoles, vemos o si ustedes quieren, el lunes yo no tengo problema de dar la clase, pero es feriado, no sé si pueden todos. Si no lo vemos el lunes, el día feriado. No habría problema si quiere darlo el lunes, profe. ¿Y este seminario se entregaría el miércoles 27? Sí, está puesto ahí en el aula. Entonces, sí, no ¿Quién sé tiene cómo quiera la mayoría. clase de 9 a 11? El lunes mejor. Bueno, el lunes que es feriado, pues está bien. Así Sí, no profe, mejor el lunes. así no nos creamos problemas. El lunes a las 10, entonces un ratito para ver este problema, este último problema, pero intenten hacerlo igual que está en el laboratorio, o sea, lean el problema del laboratorio y comparen y vean a qué resultado llegan. Traten de hacerlo ustedes. Y lo consultamos el lunes a las 10. Es nada más que esto que quedó pendiente y avancen con todo, ¿no? Y las consultas también veamos si hay algún problemita extra. Bueno, hasta luego.